Rocío Nale, secretaria de Energía. Entre más breves los títulos, son más consistentes con todo lo que ello implica. Gracias por estar con nosotros y por tu confianza en nuestro espacio, secretaria. Al contrario, gracias a ti, a ustedes por estar en este importante espacio y que nos den la oportunidad de comunicarnos con ustedes y con toda la población. Y a la orden. Secretaria, ¿cómo te fue en tu comparecencia? ¿Cómo sintetizarías tu comparecencia en el Senado de la República y cuál podría ser, en tus propias expresiones, el eje rector de la propuesta en materia de reforma eléctrica del presidente López Obrador? Bueno, yo creo que nos fue bien, tanto a mí como expositora, como a los propios senadores, porque fue un diálogo circulante. Tuvimos que exponer el análisis del tercer informe en materia de energía del presidente López Obrador y los senadores, pues con sus dudas, sus preguntas, fueron bastante preguntas muy interesantes todas, y aclarar, cruzar comentarios. Entonces creo que nos fue bastante bien, bastante bien. Hablaste en esta comparecencia del diseño de una política que lleve a un adecuado balance energético. ¿A qué te refieres? Qué bueno que lo preguntas. Mira, el balance energético en el país es cuánto producimos, cuánto consumimos y cuánta reserva tenemos. ¿En qué? En combustibles, en electricidad, en gas. Esos energéticos son la columna principal, uno de los ejes importantísimos para la economía nacional, pero también para la economía familiar. Y ahí se diseña con política pública, una política pública del gobierno. Cuando nosotros llegamos, había un gran desbalance energético. ¿A qué me refiero? Se habían dado un exceso de permisos, por ejemplo, en electricidad, que nosotros en la línea de transmisión demandamos 50,000 megawatts. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía ha emitido permisos por 132,000 megawatts, o sea, un desbalance. En combustibles había más de 1,000 permisos de importación de gasolina. Por eso es que nuestras refinerías las tenían olvidadas, porque hubo una política en que se dedicó a que traigan la gasolina de fuera, denle permiso a todo mundo o a quien solicite, y la visión de nosotros es otra. La visión es, vamos a procesar nuestro petróleo, vamos a producir nuestra gasolina, vamos a darle un valor agregado y sobre todo, pues vamos a abastecer el mercado interno, porque eso va vinculado también con la seguridad energética. Entonces, cuando nosotros llegamos había un desbalance terrible de que no estamos produciendo las gasolinas mínimo para el mínimo consumo del país. De ahí que se determina construir una nueva refinería también. Eso es toral, lo que estás mencionando. Sí. Te me estabas adelantando. En toda esta estrategia, ¿cuál es el papel de construir una nueva refinería en Dos Bocas, pese a todos los cuestionamientos que hay en el sentido de que se está incrementando el costo inicial previsto de la propia refinería? ¿Vale todavía la pena la construcción de Dos Bocas? Hoy más que nunca. Fíjate, desgraciadamente la pandemia nos dio la razón. O sea, hay un debate opositor, crítico, porque en 40 años no se hizo una infraestructura así, porque vamos hacia la autosuficiencia, porque nosotros decimos menos importación y más producción, cuando la política anterior era todo lo contrario, cuando tomamos el reto de ir a construir una refinería que no se construía desde hace 40 años y que además
de acuerdo a la tasa interna de retorno, es una refinería que vamos a recuperar en 4 o 5 años operándola bien. Es una tasa interna de retorno bastante rápida, bastante bien, pero sobre todo, hoy el mundo después de pandemia, pues la movilidad se aceleró en todo el mundo. Estamos viendo que si la inflación en todo el mundo es alta, es por esta salida de la economía, esta movilidad. Y en la movilidad, pues los combustibles es un factor primordial, principal. Se habla de que, oye, ¿para qué queremos gasolina si vamos a tener coches eléctricos? Sí, pero yo ayer también en el informe decía cuáles son las proyecciones que tenemos en México para coches. En México tenemos 50 millones de vehículos que todos los días consumen gasolina y solamente 26,000 vehículos eléctricos. Tenemos proyecciones que ya se hicieron aquí en la Secretaría de Energía y yéndonos a una proyección alta, en el 2034 queremos tener, ojalá que tengamos más, pero la proyección más alta es tener 4 millones de vehículos eléctricos. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía y a la propia OPEP, vamos a requerir la humanidad combustibles fósiles, gasolina, mínimo hasta el 2050. Entonces, pues por supuesto que en este momento una infraestructura nueva nos va a dar estabilidad, seguridad energética y lo vamos a ver. Y sobre los precios, el precio de la refinería, mira, lo bueno es que empezamos a construirla rápido. Nosotros ya tenemos todos los equipos críticos de acero, tenemos los 90 tanques, ya todo el acero está en sitio y lo hicimos antes de la pandemia, compramos el acero antes. Hoy el acero subió 400%. Entonces, si hoy quisiéramos hacer esta refinería, yo ayer decía que nos iba a costar el doble, nos estaría costando 15,000, 16,000 millones. Sin embargo, nosotros hemos mantenido el costo de la refinería que nos autorizó el Consejo de Administración de Pemex, que son 8,915 millones de dólares, más o menos 10%. Los proyectos siempre se van, incluso a veces más o menos 35%. Nosotros fue más o menos 10%. Cuando hay índice inflacionario, cuando son precios de transporte, etcétera. Entonces, pues la refinería está dentro del rango, con un alcance bastante bueno, porque vamos a hacer, va a generar su electricidad, va a ser autónoma. Se están construyendo un ducto de gas que va de Cactus, Chiapas a Dos Bocas, son 62 kilómetros. Se está haciendo un acueducto de 28 kilómetros del río González hacia Dos Bocas para tener agua de calidad. Esos fueron alcances que se metieron posterior, que por eso de 8,000 se fue a 8,915, más o menos 10%. Pero la verdad está muy bien. Es una gran obra. Adentro de la refinería traemos 30,000 personas trabajando. Se han generado más de 130,000 empleos directos e indirectos en México. La proveeduría en México en todo este tiempo de pandemia fue un factor importantísimo esta obra. Todo el cemento mexicano de las 4 marcas más grandes están ahí trabajando en Dos Bocas. Todo el acero se licitó aquí en México. El acero del norte, ahora sí, Monterrey, Saltillo, surtieron todo el acero, que son casi 280,000 toneladas de acero que se llevaron a Dos Bocas. La mano de obra de todo el país está ahí. Entonces, es una obra muy importante. Secretaria, 2 preguntas finales. El hecho de que ahora se anuncie por parte de la Secretaría de Hacienda de una nueva inyección de 3,500 millones de dólares para Pemex, el hecho de que prácticamente en el gobierno no se hable más que de Dos Bocas y que no percibamos que se habla de la proyección de energías sustentables como en el resto del mundo, la eólica, la solar, etcétera. ¿Quiere decir que México se está olvidando de esas posibilidades para el futuro?
No, al contrario. Mira, al contrario. Nosotros no tenemos problemas en México de energías con alto índice de contaminación o lo que sea. Ayer también en el Senado mostré una tabla donde la producción de electricidad per cápita en México ocupamos el lugar número 90 en emisiones de CO2. Nosotros no tenemos problemas. Al contrario, ¿qué estamos haciendo en materia de sustentabilidad y de renovables? Así como nos interesa la gasolina, nos interesa la electricidad, son lo principal, y el gas. Bueno, la electricidad, teníamos rezagados toda la infraestructura maravillosa de las hidroeléctricas, que es energía limpia, constante y barata. La más constante y la más barata. Y además, operativamente, es la más fácil de operar. Si tenemos una baja en la descarga o en el despacho, meter las hidroeléctricas en 15 minutos se tiene en el sistema con una estabilidad. Y estaban trabajando al 7%, al 8%. Nosotros hemos podido llevar las hidroeléctricas hasta el 17, 18%, pero pueden ir hasta el 22%, que estaríamos produciendo energía limpia y constante. Se está rehabilitando 9 de las 14 hidroeléctricas en este momento, ya se empezaron a hacer las compras, para todavía aumentar un 10% más en esta cantidad de energías sustentables. Ahora te voy a decir sobre los paneles solares. Sí. Porque hay una campaña. Los paneles solares que se utilizan, se llaman generación distribuida, en las casas, en los edificios, en las escuelas, en los núcleos rurales. Es maravilloso, porque los instalas y el usuario directamente está produciendo electricidad, aunque sean unas horas al día, y el ahorro y el beneficio es directamente para el usuario. ¿Qué se necesita? Nada más se necesita hacer un convenio con la CFE para que les pongan su medidor bidireccional. No se necesita permiso de la CRE, no se necesita ninguna política pública, no se necesita absolutamente nada. Cuando es el beneficio directo, pero cuando son grandes campos solares para una empresa X que quiere comercializar esa energía para vendérsela a la CFE en este periodo intermitente. Una reventa, dirías. Así es que ese es el debate. El debate son estas empresas que quieren hacer los grandes campos solares o los grandes campos eólicos, que son intermitentes, que se la venden a la CFE y que nos cuestan mucho. Entonces, ahí sí hemos tenido que poner unos límites, porque la CFE dijo, yo ya no puedo más con este tipo de suministro o de negocio, más bien dicho, de negocio. Eso es lo que está en el fondo. Claro que estamos a favor de la sustentabilidad, claro que estamos a favor de las energías limpias, pero con planeación y con un buen programa. ¿Algo más que quieras puntualizar, secretaria, que no te haya preguntado? Sí, bueno, sobre la reforma eléctrica que presentamos, decirles que todo lo que se está haciendo es porque nos conviene a los mexicanos, porque fortalecer a nuestras empresas del Estado no nada más es una ideología, sino que nos da seguridad energética y seguridad nacional, que a través de eso el Estado, el gobierno que esté en turno puede ajustar, controlar, administrar las tarifas para que sean justas para todos los mexicanos. Se lo dejas a libre mercado y el gobierno y el Estado no va a poder tener participación, y hoy en día hay casos en Europa y en otros países que la están pasando verdaderamente mal. Rocío Nale, secretaria de Energía, como siempre y públicamente reconozco tu apertura para nuestros espacios. Te lo aprecio mucho, y estamos también por iniciativa tuya, cuando lo decidas, con este espacio siempre abierto. Gracias, secretaria. Gracias a ti, Ricardo. Un abrazo y un gusto saludarte. Hasta muy pronto. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que siempre apreciamos, su confianza. Gracias. Hasta pronto.